El sonido rítmico de las máquinas de monitoreo llenaba la habitación de maternidad mientras Carmen sostenía por primera vez a sus 3 pequeños milagros. Sus manos temblaban levemente al tocar la piel delicada de cada uno de los trillizos, un momento que debería ser de pura alegría, pero que traía consigo una sombra de confusión que aún no lograba comprender del todo. El rostro de Diego, su marido, permanecía una máscara ilegible al otro lado de la habitación. No se había acercado desde que las enfermeras habían traído a los bebés, manteniéndose distante, como si un abismo invisible se hubiera abierto entre ellos. Carmen podía sentir el peso de su mirada, cargada de algo que ella aún no podía o tal vez no quería descifrar. Diego lo llamó suavemente, su voz aún ronca por el parto: ven a conocer a tus hijos. Él dio un paso vacilante hacia adelante, y luego otro, hasta que la luz fluorescente de la habitación iluminó su rostro tenso. Sus ojos recorrieron a los 3 bebés dormidos, deteniéndose en la piel notablemente más oscura que la de ambos padres. El silencio que siguió pesaba como plomo. ¿Cómo es esto posible? Su voz salió baja, controlada, pero Carmen conocía ese tono, era el mismo que usaba cuando intentaba contener una tormenta interior. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Carmen, instintivamente apretando a los bebés contra su pecho. Estos son nuestros hijos, Diego. Nuestros milagros. ¿Milagros? Él rió sin humor, un sonido que Carmen nunca había escuchado de él antes. ¿Así es como llamas al fruto de tu traición? El mundo pareció desacelerar a su alrededor. Las palabras de Diego resonaban en su mente mientras miraba los 3 rostros perfectos en sus brazos. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Cómo podía cuestionar algo tan precioso, tan sagrado? Yo nunca. Comenzó, pero su voz falló. Las lágrimas empezaron a nublar su visión. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Te amo. Siempre te he amado. Solo a ti. Diego se apartó de la cama, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que ella conocía tan bien. Entonces explícamelo, Carmen. Explícame como nuestros hijos. Hizo una pausa, como si las próximas palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. ¿Cómo pueden ser así? Carmen sacudió la cabeza, sintiéndose mareada por el torbellino de emociones. No lo sé, admitió, con la voz quebrada. Pero son nuestros, Diego. Lo juro por mi vida. Tienes que creerme. Pero podía ver en sus ojos que sus palabras no lo alcanzaban. Algo fundamental se había roto entre ellos en ese momento, algo que ni siquiera el milagro de 3 nuevas vidas parecía capaz de reparar. Diego caminó hacia la ventana de la habitación, con la espalda rígida vuelta hacia ella y los bebés. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del vidrio, creando un patrón de luz y oscuridad que parecía simbolizar el abismo creciente entre ellos. Iré por un café, dijo finalmente, sin volverse. Su voz sonaba distante, como si ya estuviera a kilómetros de allí. Necesito pensar. Carmen lo observó en silencio mientras salía de la habitación, la puerta cerrándose suavemente tras él. Solo cuando estuvo segura de que estaba sola, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Los bebés se movieron en sus brazos, como si sintieran su angustia. Uno de ellos abrió los ojos, pequeños ojos oscuros que la miraron con una inocencia que hizo que su corazón doliera aún más. ¿Cómo algo tan puro, tan perfecto, podía causar tanto dolor? Las horas se arrastraron. Carmen alternaba entre alimentar a los bebés, cambiar pañales y esperar. Esperar a Diego, esperar respuestas, esperar que todo aquello fuera solo una pesadilla de la que despertaría. Pero a medida que el sol se ponía y las sombras se alargaban en la habitación, la realidad comenzaba a solidificarse. Diego no volvería. La enfermera de la noche, una señora de cabellos grises y sonrisa amable, encontró a Carmen despierta a las 3 de la mañana, acunando a los trillizos y tarareando una antigua canción de cuna. Son hermosos, comentó suavemente la enfermera, ajustando el suero de Carmen. ¿Cómo los llamará? Carmen miró a cada uno de los rostros dormidos. Manuel, susurró, tocando al más tranquilo. Rafael, continuó, acariciando la mejilla del medio. Y Antonio, finalizó, besando la frente del tercero. La enfermera sonrió, pero Carmen notó una mirada de preocupación en sus ojos. ¿Y el padre? No lo he visto desde... Él volverá, interrumpió Carmen, más para sí misma que para la enfermera. Solo necesita tiempo. Él entenderá. Tiene que entender. Pero Diego no volvió esa noche. Ni a la mañana siguiente. Ni en los días que siguieron.
Cuando Carmen finalmente recibió el alta, fue su madre, Dolores, quien la esperaba con un taxi en la entrada del hospital. El apartamento que había compartido con Diego durante 3 años estaba vacío cuando llegaron. Las gavetas de él vacías, su lado del armario limpio, como si nunca hubiera existido. Sobre la mesa de la cocina, solo un sobre blanco que contenía los papeles del divorcio y una nota breve: no puedo vivir con esta mentira. No me busques. Carmen se sentó en la silla de la cocina, los bebés durmiendo pacíficamente en sus cochecitos, ajenos a la tormenta que se desataba a su alrededor. Dolores colocó una taza de té humeante frente a ella y apretó su hombro en silencio. «Mamá», susurró Carmen, su voz quebrada, «¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a criar 3 bebés sola?». Dolores se arrodilló junto a su hija, tomando sus manos entre las suyas. «No estás sola, mi hija. Nunca lo estarás. Y eres más fuerte de lo que crees». Carmen miró a los trillizos, sus pequeños tesoros que ya habían causado tanto dolor y tanta alegría. Eran perfectos en cada detalle, cada dedito, cada suspiro. ¿Cómo alguien podía mirarlos y ver algo más que amor? «Lo lograremos», dijo finalmente, secando las lágrimas. «No sé cómo, pero lo haremos». Esa noche, mientras alimentaba a los bebés uno por uno en el silencio del apartamento, Carmen hizo una promesa silenciosa para sí misma y para sus hijos: sería fuerte por ellos. Construiría una vida digna, llena de amor y alegría, incluso si su propio corazón estaba roto en 1000 pedazos. Lo que no sabía, mientras acunaba a sus bebés bajo la luz plateada de la luna, era que ese era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su fe en el amor y la verdad. Un viaje que revelaría secretos enterrados desde hace mucho tiempo y que cambiaría para siempre el significado de familia, perdón y redención. Los primeros meses tras la partida de Diego pasaron en un borrón de noches sin dormir, llantos de bebés y una soledad que pesaba como una manta de plomo. Carmen se movía entre pañales, biberones y canciones de cuna como si estuviera en piloto automático, sus propias lágrimas silenciosas mezclándose con las de los trillizos en las madrugadas interminables. La pequeña tienda de ropa donde trabajaba antes del embarazo no podía esperar su regreso por mucho tiempo. Con 3 bocas que alimentar y cuentas acumulándose, Carmen sabía que necesitaba encontrar una solución. Fue entonces cuando Dolores, su madre, propuso una idea que cambiaría todo. «Podemos convertir la sala en un pequeño taller de costura», sugirió Dolores, mientras ayudaba a su hija a cambiar a los bebés. «Siempre has tenido talento con la aguja, mi hija. Y así puedes trabajar sin salir de casa». El primer vestido que Carmen cosió durante ese periodo fue para la hija de una vecina. Sus manos, endurecidas de tanto sostener bebés, se movían con precisión sobre la tela florida mientras los trillizos dormían en sus cunas improvisadas. El resultado fue tan bonito que pronto comenzaron a llegar otros pedidos. Entre una puntada y otra, Carmen observaba a sus hijos crecer. Manuel, el más tranquilo, tenía la sonrisa más dulce que ella había visto. Rafael, siempre alerta, fue el primero en voltearse solo en la cuna. Y Antonio, Antonio tenía los ojos más expresivos, siempre siguiendo cada movimiento de su madre con infinita curiosidad. «Son igualitos a ti», comentó Isabel, una clienta que se había convertido en amiga, mientras se probaba un vestido. «Tienen tu manera de mirar el mundo». Carmen sonrió, pero su corazón se encogió. La gente era amable, pero ella percibía las miradas de reojo, las preguntas no hechas que flotaban en el aire. La ausencia de Diego era un fantasma que la perseguía en cada rincón del apartamento, en cada momento silencioso. Una tarde, mientras cosía un vestido de fiesta, Carmen escuchó un golpe en la puerta. Era Elena, la enfermera que la había atendido durante el parto. Sus ojos marrones parecían cargar un peso que Carmen no lograba descifrar. «¿Puedo entrar?», preguntó Elena, su voz suave pero tensa. «Necesitamos hablar». Carmen sintió que su estómago se revolvía. Algo en el tono de Elena la hizo estremecerse. «Claro», respondió, guiándola hasta la pequeña sala donde los retazos de tela compartían espacio con juguetes de bebé. Elena se sentó, sus manos inquietas sobre el regazo. «Carmen, hay algo que he estado cargando, algo que necesito contarte». Hizo una pausa, respirando hondo. «Es sobre la noche en que nacieron tus hijos». El aire pareció volverse más denso. Carmen contuvo la respiración, su corazón acelerando. «¿Qué pasa con esa noche?». «Había otra enfermera de turno conmigo», comenzó Elena, su voz temblando levemente. «Beatriz. Ella tenía un pasado con Diego». El mundo de Carmen comenzó a girar. «¿Cómo así?».
Fueron novios, hace años, continuó Elena, sus palabras saliendo como si cada una fuera una piedra pesada. Él la dejó por otra mujer. Por ti, Carmen. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, formando un rompecabezas terrible. Elena, por favor, susurró Carmen, ¿qué estás tratando de decirme? Beatriz estaba diferente esa noche. Nerviosa, agitada. Insistió en ser la encargada de tus bebés justo después del parto. Elena hizo una pausa, lágrimas formándose en sus ojos. Debería haberme dado cuenta, debería haberlo impedido. Carmen se levantó abruptamente, sus piernas temblorosas. ¿Impedido qué? Hubo otro parto de trillizos esa noche. Una familia. Elena vaciló, su voz fallando. Beatriz cambió a los bebés, Carmen. Ella, lo hizo como venganza contra Diego. El mundo se detuvo. El sonido de las máquinas de coser, el ruido de la calle afuera, todo desapareció. Carmen se tambaleó hacia la pared más cercana, apoyándose para no caer. No, murmuró, sacudiendo la cabeza. No puede ser verdad. Pero mientras las palabras de Elena penetraban en su conciencia, comenzaron a surgir recuerdos. La mirada extraña de Beatriz durante el parto, la forma en que insistió en llevarse a los bebés para los primeros exámenes, el tiempo inusualmente largo que tardó en devolverlos. ¿Por qué?, preguntó Carmen, su voz apenas saliendo. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Elena secó una lágrima. Beatriz está enferma. Terminal. Me confesó todo ayer, el remordimiento finalmente la consumió. Quiere hacer las cosas bien antes. Su voz falló. Carmen se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, su mundo entero desmoronándose a su alrededor. En ese momento, un llanto de bebé cortó el aire, Antonio despertando de su siesta. El sonido atravesó su corazón como una cuchilla. Son mis hijos, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. No importa lo que sucedió esa noche, son mis hijos. Elena se acercó, arrodillándose a su lado. Sí, lo son. Los has criado, los has amado, los has protegido. Pero hay otra familia, Carmen. Una familia que también perdió a sus bebés esa noche. El llanto de Antonio fue seguido por el de Rafael y Manuel, como si sintieran la angustia de su madre. Carmen se levantó automáticamente, sus instintos maternales superando el torbellino de emociones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mientras caminaba hacia el cuarto de los trillizos. Beatriz va a hacer una confesión formal en el hospital, respondió Elena, siguiéndola. Habrá una investigación, pruebas de ADN. Carmen se detuvo en la puerta del cuarto, observando a sus tres angelitos. Manuel ya había dejado de llorar y jugaba con sus propios deditos. Rafael estiraba los brazos hacia ella, mientras Antonio la observaba con esos ojos intensos que tanto amaba. ¿Y Diego?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él necesita saberlo. Beatriz pidió ser ella quien se lo cuente, respondió Elena suavemente. Siente que les debe eso a los dos. Carmen tomó a Antonio en brazos, su perfume a bebé trayendo lágrimas a sus ojos. ¿Cómo algo tan puro podía estar en el centro de tanto dolor? ¿Cómo su amor por estos tres niños podía ser al mismo tiempo tan cierto y tan complicado? Voy a necesitar ayuda, dijo finalmente, su voz encontrando una fuerza que no sabía que tenía. No puedo pasar por esto sola. Elena puso una mano en su hombro. No pasarás sola. Estaré aquí contigo, en cada paso del camino. Esa noche, después de que Elena se fuera y los bebés finalmente durmieran, Carmen se sentó en el sillón de su habitación, observando sus respiraciones tranquilas. La verdad que Elena había traído era como una bomba de tiempo, a punto de explotar y cambiar todo nuevamente. Pero mientras observaba a sus hijos dormir, Carmen sabía una cosa con certeza: su amor por ellos era real, verdadero e inquebrantable. No importaba lo que los test de ADN revelaran, no importaba lo que deparara el futuro, lucharía por ellos con todas sus fuerzas. Lo que no sabía era que esa revelación era solo el comienzo de un viaje aún más complejo, donde el significado de familia sería redefinido y donde el perdón se convertiría no solo en una posibilidad, sino en una necesidad para la sanación de todos los involucrados. Los días que siguieron a la revelación de Elena transformaron el pequeño apartamento de Carmen en un campo minado de emociones. Cada sonrisa de los trillizos, cada momento de alegría, ahora venía acompañado de una punzada de dolor que se alojaba profundamente en su pecho. La verdad planeaba sobre ella como una nube oscura, amenazando con desmoronarse en cualquier momento y transformar su vida una vez más. Las noches se volvieron aún más solitarias,
llenas no solo de las habituales tomas y cambios de pañales, sino también de pensamientos que la perseguían incansablemente. Carmen se encontraba observando cada detalle de los rostros de sus hijos, buscando rasgos que pudieran confirmar o negar la historia de Elena. Cada expresión, cada pequeño gesto adquiría un nuevo significado bajo la luz de esa devastadora revelación. Una mañana particularmente difícil, mientras alimentaba a Manuel con su papilla de plátano, un ritual que normalmente le traía paz al corazón agitado, Carmen oyó golpes en la puerta. Su corazón se detuvo al ver a Diego parado allí, más delgado de lo que lo recordaba, con profundas ojeras marcando su rostro y una expresión que mezclaba culpa, dolor y algo más que no lograba identificar. ¿Puedo entrar? Su voz sonaba diferente, quebrada, cargada con el peso de meses de ausencia y arrepentimiento. Carmen asintió en silencio, dejándolo pasar. Diego entró como un extraño en un lugar que ya había sido su hogar, sus ojos recorriendo el espacio transformado en taller, deteniéndose en los juguetes esparcidos por el suelo, en las fotografías de los trillizos que decoraban las paredes, momentos preciosos que él había perdido por elección propia. Beatriz me contó todo, dijo finalmente, su voz apenas conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. ¿Cómo? ¿Cómo están? Carmen observó a Manuel en su sillita, ahora jugando alegremente con la cuchara, completamente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Rafael y Antonio dormían en la habitación contigua, sus respiraciones suaves un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Son niños felices, Diego, respondió ella, una mezcla de orgullo y dolor en su voz. A pesar de todo, a pesar de ti. Hemos aprendido a vivir sin tu presencia, hemos construido nuestra propia rutina, nuestros propios momentos de alegría. Las palabras golpearon a Diego como un golpe físico. Se apoyó en la pared, llevándose las manos al rostro en un gesto que Carmen conocía tan bien, era lo que hacía cuando se sentía completamente perdido. Fui un idiota, Carmen. Un cobarde, su voz tembló. Dejé que mi desconfianza, mi orgullo, mis propios demonios destruyeran lo que teníamos. Ni siquiera te di la oportunidad de explicarte. ¿Destruiste nuestra familia? Carmen completó, su voz suave pero firme, años de dolor contenidos en cada palabra. Sí, lo hiciste. Saliste por la puerta de ese hospital y nunca miraste atrás. Nunca preguntaste cómo me estaba arreglando yo sola con 3 recién nacidos. Nunca cuestionaste si tu certeza valía el precio que nos estabas haciendo pagar. El silencio que siguió fue interrumpido solo por los sonidos alegres de Manuel. Diego se acercó dudoso a la sillita, mirando a su hijo. Como si lo viera por primera vez, como si cada pequeño detalle fuera un tesoro recién descubierto. ¿Puedo?, preguntó, señalando al bebé, su voz cargada de una mezcla de miedo y esperanza. Carmen asintió, su corazón apretándose al ver a Diego tomar a Manuel en brazos con manos temblorosas. El bebé, normalmente tímido con extraños, sorprendió a ambos al sonreírle, tocando su rostro con los dedos manchados de plátano, un gesto tan inocente y puro que trajo lágrimas a los ojos de Diego. Él tiene tu sonrisa, susurró Diego, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude dejar que mi miedo fuera más grande que mi amor? El hospital quiere hacer las pruebas de ADN, Carmen dijo, sentándose en el sofá, sintiendo el peso de esa realidad sobre sus hombros. Hay otra familia involucrada, Diego. Una familia que también perdió a sus hijos esa noche, que vivió una mentira sin siquiera saberlo. Diego se sentó junto a ella, todavía sosteniendo a Manuel, quien ahora jugaba tranquilamente con los botones de su camisa. Beatriz me contó sobre ellos. Los Morales, su voz vaciló al pronunciar el nombre. Ellos nunca sospecharon de nada. Como nosotros. Vivieron 5 años creyendo que esos eran sus hijos, igual que nosotros. El llanto de Antonio interrumpió la conversación, seguido casi inmediatamente por el de Rafael, como si uno pudiera sentir el despertar del otro. Carmen se levantó automáticamente, años de rutina guiando sus movimientos. Cuando volvió con los 2 bebés despiertos, encontró a Diego en el mismo lugar, lágrimas silenciosas aún marcando su rostro, Manuel ahora durmiendo tranquilamente en sus brazos. Son tan perfectos, murmuró él, observando a los 3. Cada pequeño detalle, cada expresión. ¿Cómo pude abandonarlos? ¿Cómo pude dejar que mi pasado envenenara algo tan puro? Carmen colocó a los bebés en la alfombra de actividades, donde pronto comenzaron a jugar con sus sonajeros favoritos. El sonido de sus risas infantiles llenaba el apartamento con una alegría que contrastaba dolorosamente con la gravedad de la situación. No solo a ellos dejaste, Diego, dijo Carmen,
permitiendo finalmente que su propio dolor saliera a la luz. Me dejaste sola, embarazada, sin explicaciones. Ni siquiera me diste la oportunidad de defenderme. Convertiste nuestro amor en duda, nuestra historia en sospecha. ¿Sabes cuántas noches pasé despierta, preguntándome qué había hecho de mal? Tratando de entender cómo el hombre que juró amarme eternamente podía simplemente desaparecer. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida, respondió Diego, su voz ahogada por la emoción. Pero ahora todo tiene sentido. La venganza de Beatriz fue perfecta en su crueldad. Ella destruyó nuestra familia usando justamente lo que más me atormentaba, el miedo a ser traicionado nuevamente. Carmen lo miró, sorprendida por la revelación implícita en sus palabras. Nuevamente. Diego bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Antes de ti, antes de Beatriz, mi primer matrimonio terminó por causa de una traición. Llevé esa herida por años, dejé que envenenara todo lo que tocaba. Cuando vi a los bebés. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Dejé que mis miedos hablaran más fuerte que mi amor. Dejé que mis traumas del pasado destruyeran nuestro futuro. Un silencio pesado cayó sobre ellos, solo interrumpido por los sonidos alegres de los trillizos jugando. Carmen observó a sus hijos, porque así los veía, independientemente del ADN, independientemente de las circunstancias de su nacimiento, y sintió su corazón apretarse con todas las posibilidades y complicaciones que el futuro les deparaba. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, más para sí misma que para Diego, su voz cargada con el peso de todas las decisiones difíciles que tendrían que enfrentar. Los Morales quieren conocernos, respondió Diego suavemente, acomodando a Manuel en sus brazos. Ellos están tan perdidos como nosotros en esta situación. Pero quieren hacerlo de la manera correcta, pensando primero en los niños. Entienden que no hay un manual para manejar algo así. Carmen sintió sus manos temblar al pensar en el encuentro inminente. ¿Y cómo sería la manera correcta de manejar algo así? ¿Cómo explicarles a 3 niños que? Su voz falló, incapaz de completar el pensamiento que la aterrorizaba. Diego se acercó, vacilante, y por primera vez en meses, tocó su mano. El contacto, tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, envió una corriente de emociones contradictorias a través de ella. No sé, admitió él. Pero sé que no puedo cometer el mismo error 2 veces. No puedo dejar que pases por esto sola. No puedo dejar que mi miedo destruya una vez más lo que tenemos de más valioso. ¿Cómo puedo confiar en ti de nuevo?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro, años de dolor y abandono pesando en cada palabra. ¿Cómo puedo estar segura de que a la primera dificultad no vas a simplemente? Porque aprendí de la peor manera posible lo que significa familia, interrumpió Diego, su voz firme a pesar de las lágrimas. Porque cada día lejos de ustedes fue una tortura que yo mismo me impuse. Porque miró a los trillizos, una sonrisa triste pero llena de amor en sus labios. Porque ellos son nuestros hijos, Carmen. No importa cómo llegaron hasta nosotros, no importa lo que digan las pruebas de ADN. El amor que construimos, que tú construiste incluso sola, es más fuerte que cualquier vínculo de sangre. En ese momento, Rafael gateó hacia Diego, extendiendo su sonajero como una oferta de paz. El gesto simple e inocente trajo nuevas lágrimas a los ojos de ambos, un recordatorio poderoso de la pureza del amor infantil, libre de prejuicios y miedos. Vamos a necesitar ayuda, dijo finalmente Carmen, observando la interacción entre padre e hijo. Terapia, orientación, no podemos arriesgarnos a lastimar a estos niños aún más. Ya hemos causado suficiente dolor. Diego asintió, tomando a Rafael en brazos junto con Manuel. Juntos, prometió, su voz cargada con una determinación que Carmen no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Esta vez, haré todo diferente. Seré el padre y el esposo que ustedes merecen. El sonido del timbre cortó el momento, haciendo que todos los adultos en la sala contuvieran la respiración. Carmen se levantó, su corazón acelerándose al recordar que Elena había mencionado que los Morales querían visitarlos esa tarde. El encuentro que cambiaría para siempre el destino de 2 familias estaba a punto de suceder. Mientras caminaba hacia la puerta, Carmen sintió el peso de todas las decisiones y conversaciones difíciles que estaban por venir. Pero al mirar atrás y ver a Diego sentado en el suelo, jugando con los trillizos como si intentara recuperar cada momento perdido, supo que, de alguna manera, encontrarían un camino a través de este laberinto de emociones y verdades recién descubiertas.
Lo que ninguno de ellos sabía era que más allá de esa puerta no solo estaba otra familia, sino también el comienzo de un viaje de sanación que trascendería los lazos de sangre y redefiniría el verdadero significado del amor incondicional. Un viaje que demostraría que a veces las familias más fuertes son aquellas forjadas no por el destino, sino por las elecciones que hacemos todos los días de amar, perdonar y comenzar de nuevo. Carmen ajustó nerviosamente la blusa antes de abrir la puerta, sintiendo el peso del momento en cada latido de su corazón. Al otro lado, encontró una pareja que podría haber salido de sus propias noches en vela. Isabel y Miguel Morales llevaban en sus rostros la misma mezcla de ansiedad y esperanza que ella veía todas las mañanas en su espejo. Isabel, una mujer de rasgos delicados y ojos gentiles, sostenía un pequeño álbum de fotos contra su pecho como si fuera un escudo. Miguel, alto y de hombros anchos, tenía su mano firmemente entrelazada con la de su esposa, como si temiera que uno de los dos pudiera desmoronarse sin ese apoyo. «Por favor, entren», logró decir Carmen, su voz más firme de lo que esperaba. El momento en que los Morales entraron en la sala fue como si el tiempo se desacelerara. Sus ojos inmediatamente encontraron a los trillizos jugando en la alfombra con Diego, e Isabel dejó escapar un pequeño sonido, algo entre un suspiro y un sollozo contenido. «Ellos son», comenzó Miguel, pero su voz falló. «Hermosos», completó Isabel, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Son tan hermosos». Diego se levantó, aún sosteniendo a Manuel y Rafael, mientras Antonio observaba a los recién llegados con curiosidad. El silencio que siguió estaba cargado de 5 años de historias no vividas, de momentos robados, de amor destinado a lugares equivocados. ¿Les gustaría? Carmen vaciló, buscando las palabras correctas para una situación que no tenía manual. ¿Les gustaría conocerlos? Isabel dio un paso adelante, temblando ligeramente. ¿Podemos? Carmen asintió, guiándolos hasta la alfombra de actividades. Los trillizos, ajenos al drama que se estaba desarrollando, continuaron jugando, lanzando ocasionales miradas curiosas a los extraños que ahora se sentaban cerca de ellos. «Este es Manuel», presentó Carmen, señalando al bebé en los brazos de Diego. «Es el más tranquilo de los tres. Rafael es el aventurero, siempre tratando de escalar todo lo que ve. Y Antonio». Sonrió al pequeño que ahora gateaba hacia Isabel. «Él es nuestro pequeño observador. No pierde nada de lo que ocurre a su alrededor». Isabel extendió una mano temblorosa cuando Antonio se acercó, ofreciéndole su carrito favorito. El gesto inocente rompió algo dentro de ella, y sus sollozos llenaron la sala. Miguel la envolvió inmediatamente en sus brazos, sus propias lágrimas ahora visibles. «Trajimos algunas fotos», dijo Isabel después de recomponerse un poco, abriendo el álbum que había traído. «De los niños que criamos». En las páginas del álbum, 3 caritas sonrientes miraban de vuelta, niños con la piel más clara, parecidos a Carmen y Diego, viviendo una vida que debería haber sido de los trillizos. Carmen sintió su corazón apretarse al ver las fotos, cada imagen un recordatorio doloroso de lo que había sido robado a ambas familias. «Ellos son felices», continuó Isabel, su voz suave. «Son amados. Pero siempre hubo algo que no podíamos explicar. Pequeñas cosas que no tenían sentido. Como miradas extrañas en la calle», completó Carmen, comprendiendo. «Preguntas no hechas, suposiciones». «Exactamente», habló Miguel por primera vez, su voz profunda cargada de emoción. «Pero nunca imaginamos, ¿cómo podríamos imaginar algo así?» Diego, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. «¿Cómo reaccionaron cuando lo supieron?» «Aún no les hemos contado», respondió Isabel, observando a los trillizos con una mirada que mezclaba amor y dolor. «¿Cómo se explica algo así a niños de 5 años? ¿Cómo se les dice que todo lo que conocen va a cambiar?», completó Carmen suavemente. Un momento de comprensión pasó entre las dos madres, una conexión forjada a través de un dolor compartido, de un amor que trascendía la sangre y las circunstancias. Antonio, aún fascinado con Isabel, decidió en ese momento escalar su regazo, provocando risas nerviosas en todos. Isabel lo abrazó instintivamente, y por un momento, el mundo pareció tener sentido de una manera nueva e inesperada. «He pensado mucho en esto en los últimos días», dijo Miguel, observando a su esposa con el pequeño. «Sobre la familia, sobre lo que realmente significa ser padre. Y llegué a la conclusión de que tal vez existen diferentes tipos de amor, todos igualmente verdaderos». Carmen tomó a Rafael de los brazos de Diego, besando su cabecita.
Ellos son nuestros hijos, dijo con firmeza. Todos ellos. Los que criamos y los que... Su voz falló. Los que criamos y los que deberíamos haber criado, completó Isabel, aún meciendo a Antonio. Pero tal vez no necesitemos elegir. Tal vez podamos encontrar una manera de ser una familia más grande, diferente a todo lo que imaginamos, pero aún así una familia. Diego miró a Carmen, luego a los Morales. ¿Cómo haríamos que esto funcione? Un paso a la vez, respondió Miguel. Empezando con visitas, permitiendo que los niños se conozcan naturalmente. Construyendo puentes en lugar de muros. Manuel, que había permanecido quieto en los brazos de Diego, eligió ese momento para soltar una de sus raras risas, como si aprobara el plan. El sonido rompió la tensión en la sala, provocando sonrisas en todos los adultos. Tenemos una casa de playa, mencionó Isabel con cautela. Pensamos que tal vez podríamos pasar un fin de semana allí, todos juntos. Permitir que los niños jueguen, se conozcan en un ambiente neutral. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. La amabilidad de la oferta, el intento sincero de construir algo nuevo a partir de tanto sufrimiento, tocó su corazón de una manera que no esperaba. Creo que sería maravilloso, respondió, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Diego se acercó, colocando una mano en su hombro, un gesto de apoyo que, por primera vez en meses, no la hizo alejarse. Juntos, susurró, repitiendo su promesa anterior. El resto de la tarde transcurrió en una mezcla surrealista de momentos dulces y conversaciones difíciles. Isabel y Miguel compartieron historias sobre los otros 3 niños, Lucas, Gabriel y Mateo, sus personalidades, sus preferencias, sus pequeños hábitos que ahora cobraban tanto sentido. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando sombras doradas a través de las ventanas del apartamento, los trillizos ya estaban completamente a gusto con Isabel y Miguel. Antonio se había quedado dormido en el regazo de Isabel, mientras Rafael y Manuel jugaban alegremente con Miguel en la alfombra. Es extraño, comentó Isabel mientras se preparaban para irse, pero hoy, por primera vez desde que supimos la verdad, siento esperanza. Esperanza real, verdadera. Carmen asintió, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Es como si... Buscó las palabras adecuadas, como si el universo nos estuviera dando una oportunidad para arreglar algo que se rompió, pero de una manera que nadie podría haber previsto. Para crear algo nuevo, agregó Miguel, algo más grande que nosotros mismos. Mientras observaba partir a los Morales, Carmen sintió un cambio sutil en el aire, como si el apartamento, que durante tanto tiempo había cargado el peso de secretos y tristezas, finalmente pudiera respirar de nuevo. Diego permaneció a su lado, su presencia un recordatorio silencioso de que a veces el amor encuentra caminos inesperados de sanación. ¿El próximo fin de semana, entonces?, preguntó suavemente. Carmen miró a los trillizos, ahora todos dormidos después de una tarde de emociones y juegos. Sí, respondió. El próximo fin de semana comenzamos nuestra nueva historia. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que ese encuentro sería solo el primero de muchos, cada uno trayendo sus propios descubrimientos, desafíos y momentos de alegría inesperada. El camino que comenzaba allí no sería fácil, pero sería transformador de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, 6 adultos en diferentes lugares contemplaban el mismo cielo estrellado, cada uno llevando en su corazón una nueva definición de familia, una que trascendía la sangre, el ADN y las convenciones, una que se construía sobre elecciones diarias de amor, perdón y coraje para comenzar de nuevo. El amanecer del sábado trajo consigo una mezcla de ansiedad y esperanza que Carmen no podía nombrar. Mientras preparaba las maletas de los trillizos para el fin de semana en la casa de playa, cada pequeña prenda que doblaba llevaba el peso de los cambios que estaban por venir. Diego llegó temprano, las ojeras aún visibles en su rostro revelando que también había pasado la noche en vela. Sus manos temblaban levemente mientras ayudaba a cargar las maletas al coche, un nerviosismo que Carmen reconocía en sí misma. ¿Todavía están durmiendo?, preguntó, mirando a los trillizos en el asiento trasero, cada uno en su silla de auto. Sí, respondió Carmen suavemente. Pensé que sería mejor así. El viaje será más tranquilo. El camino hasta la playa estuvo lleno de un silencio cargado de expectativas. Carmen observaba el paisaje pasar por la ventana, sus pensamientos regresando a la conversación que había tenido con su madre la noche anterior. El amor verdadero, mi hija, había dicho Dolores, tiene muchas formas. A veces, crece en los lugares más inesperados, como flores que brotan entre las piedras.
La casa de playa de los Morales era una construcción acogedora junto al mar, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol y la brisa salada. Isabel y Miguel los esperaban en la terraza, y a su lado, 3 niños observaban curiosamente la llegada del coche. Carmen sintió su corazón acelerarse al ver a Lucas, Gabriel y Mateo por primera vez. En las fotos del álbum, parecían distantes, como personajes de una historia que no era la suya. Pero allí, vivos y reales, podía ver trazos de ella y Diego en sus rostros, en sus gestos. «Bienvenidos», los recibió Isabel, su voz temblando ligeramente. «Los niños están muy emocionados de conocer nuevos amigos». Los trillizos, ahora despiertos, miraban con curiosidad el nuevo ambiente. Antonio fue el primero en soltarse, su espíritu aventurero llevándolo directamente hacia los otros niños. Manuel se aferró a la pierna de Carmen, mientras Rafael observaba todo con sus ojos atentos. «Estos son Lucas, Gabriel y Mateo», presentó Miguel, su mano gentilmente en la espalda de los niños. «Niños, estos son Antonio, Manuel y Rafael. Ellos vinieron a pasar el fin de semana con nosotros». Lucas, el mayor por algunos minutos, dio un paso adelante. «¿Quieren ver nuestra colección de conchas?», preguntó, su voz infantil rompiendo la tensión del momento. Fue como si una barrera invisible se rompiera. En cuestión de minutos, los 6 niños estaban sentados en un círculo en la arena de la playa, compartiendo conchas e historias, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Carmen observaba la escena junto a Isabel, ambas sentadas en la terraza. «Es increíble», susurró, «cómo se conectaron tan naturalmente. Los niños tienen una sabiduría que nosotros, los adultos, a veces perdemos», respondió Isabel, con los ojos llorosos. «No se aferran a los y sí, ni por qué. Simplemente, aman». Diego y Miguel regresaron de la cocina con refrescos, y por un momento, los 4 adultos permanecieron en silencio, observando a sus hijos jugar. Era una escena que ninguno de ellos podría haber imaginado semanas atrás, sus familias entrelazadas de una manera que desafiaba explicaciones convencionales. El día pasó en un borrón de momentos preciosos. Lucas enseñó a Manuel a buscar las mejores conchas en la arena. Gabriel y Rafael descubrieron que compartían el mismo gusto por construir castillos de arena. Antonio y Mateo se convirtieron en compañeros inseparables en sus exploraciones por la playa. Durante el almuerzo, sentados todos juntos en la gran mesa de la terraza, Carmen se dio cuenta de algo extraordinario sucediendo. Los niños se habían mezclado naturalmente, ya no estaban divididos en sus hijos y nuestros hijos. Eran simplemente 6 niños compartiendo historias, risas y sueños. «Tía Isabel», llamó Antonio en un momento, «¿puedes contar esa historia del pirata que Mateo mencionó?». El título de tía salió tan naturalmente de sus labios que todos los adultos en la mesa intercambiaron miradas emocionadas. Isabel tragó saliva antes de comenzar a contar la historia, su voz ganando fuerza a medida que los niños se reunían a su alrededor. Por la tarde, mientras los niños descansaban en la sala viendo una película, los adultos se reunieron en la terraza. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, creando el escenario perfecto para las conversaciones difíciles que necesitaban tener. «¿Cómo vamos a hacer esto de aquí en adelante?», preguntó Miguel, verbalizando la pregunta que pesaba en el corazón de todos. «Tal vez», comenzó Carmen, eligiendo sus palabras con cuidado, «no necesitemos tener todas las respuestas ahora. Tal vez podamos dejar que este amor que están haciendo nos guíe». «Los niños ya nos están mostrando el camino», agregó Diego, su voz cargada de emoción. «Ellos no ven límites en el amor que pueden dar o recibir». Isabel tomó la mano de Carmen, un gesto que semanas atrás habría parecido impensable. «Y sí, en lugar de intentar definir quién pertenece a quién, simplemente aceptamos que ahora todos somos una familia. Una familia diferente, única, pero aún así una familia». El sonido de risas infantiles vino de la sala, como si para subrayar sus palabras. Carmen sintió lágrimas rodar por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de esperanza, no de dolor. «Podemos hacer que esto funcione», dijo con convicción. «Por ellos. Por nosotros. Porque a veces el amor es más grande que cualquier plan que pudiéramos haber hecho». Esa noche, mientras los niños dormían, todos juntos en un nido de mantas y almohadas que habían construido en la sala, los adultos permanecieron despiertos, compartiendo historias, miedos y esperanzas. Carmen contó sobre los primeros meses sola con los trillizos. Isabel habló sobre sus propias luchas y dudas. Diego y Miguel compartieron sus arrepentimientos y deseos de hacerlo mejor. ¿Sabéis qué es lo más increíble?
comentó Isabel, observando a los niños dormidos. Es como si siempre supieran, de alguna manera, que pertenecían unos a otros. Como si sus almas se reconocieran, incluso antes de que sus mentes lo entendieran. Carmen pensó en todas las veces que se había preguntado por qué sus hijos eran tan diferentes a ella y a Diego. Ahora, al ver a los 6 niños juntos, podía ver cómo cada uno llevaba rasgos de ambas familias, no solo físicos, sino también en sus personalidades, sus gestos, sus formas de amar. Tal vez eso es lo que significa una verdadera familia, reflexionó. No se trata de sangre o ADN. Se trata de elegir amar, todos los días, incluso cuando es difícil. Se trata de crear espacio en nuestros corazones para más amor, no menos. Diego, que había permanecido callado por un tiempo, finalmente habló. ¿Creéis que algún día podremos perdonar a Beatriz? La pregunta flotó en el aire por un momento. Era una herida que aún estaba muy fresca, muy dolorosa para ser tocada completamente. Creo que algún día, respondió Miguel lentamente, nos daremos cuenta de que su acción, por más equivocada que haya sido, nos trajo hasta aquí. Nos dio esta familia extraordinaria que estamos construyendo. Isabel se secó una lágrima. Y tal vez ese sea el mayor milagro de todos, que del mayor error pueda nacer tanto amor. Cuando llegó el domingo, trayendo consigo el momento de la despedida, no había ojos secos entre los adultos. Los niños se prometieron unos a otros que se verían pronto, intercambiando abrazos y haciendo planes para la próxima vez. La próxima semana en nuestra casa, sugirió Carmen, sorprendida a sí misma por lo mucho que lo deseaba. Sí, gritaron los niños al unísono, provocando risas entre los adultos. De camino a casa, con los trillizos dormidos en el asiento trasero, exhaustos de tanto jugar y de la emoción, Carmen miró a Diego. Creo que lo vamos a conseguir, dijo suavemente. Él tomó su mano, un gesto que ahora llevaba no solo el peso del pasado, sino también la promesa del futuro. Sí, lo haremos. Juntos. Todos nosotros. Lo que no sabían en ese momento era que ese fin de semana sería recordado como el verdadero comienzo de su historia, no la historia que el destino había planeado para ellos, sino la historia que ellos mismos estaban eligiendo escribir, página por página, con amor, valentía y la certeza de que a veces las familias más hermosas son las que construimos con nuestros corazones. Las semanas siguientes al fin de semana en la playa trajeron una nueva rutina para ambas familias. Lo que comenzó con visitas vacilantes se transformó en cenas regulares, tardes de juegos y momentos compartidos que llenaban los vacíos que la verdad había dejado en sus vidas. En una tarde particularmente significativa, Carmen se encontraba en la cocina de su casa, preparando galletas con los 6 niños. La escena era un dulce caos de harina esparcida, risas infantiles y pequeñas manos ansiosas por ayudar. Tía Carmen, llamó Lucas, con la cara cubierta de harina, ¿puedo poner más chocolate? El modo natural con el que lo llamaba tía aún le calentaba el corazón. Claro, mi amor. Pero solo un poquito, si no tu mamá dirá que te estoy malcriando. Demasiado tarde para eso, comentó Isabel, entrando en la cocina con una sonrisa. Traía bolsas de compras, se había convertido en un hábito hacerlas. Compras juntas, dividiendo las responsabilidades como si siempre hubiera sido así. Manuel, que normalmente era el más tímido de los trillizos, corrió a abrazar a Isabel. Mamá Bel, gritó, usando el apodo cariñoso que los niños habían creado para ella. Carmen sintió sus ojos llenarse de lágrimas al ver la escena. Aún era difícil a veces, esa mezcla de amor y dolor, de ganancia y pérdida. Pero momentos como ese le recordaban que estaban creando algo extraordinario. Ha estado hablando mucho más, comentó Isabel suavemente, levantando a Manuel en sus brazos. ¿Recuerdas cómo apenas decía una palabra cuando nos conocimos? Carmen asintió, recordando los primeros días después de la revelación. Manuel se había cerrado aún más, como si sintiera la tensión en el aire. Pero ahora, rodeado de tanto amor, florecía. Es como si finalmente se sintiera lo suficientemente seguro como para abrirse, reflexionó Carmen. Como si todo ese amor extra lo hiciera más fuerte. Fuera de la casa, Diego y Miguel habían montado un pequeño taller de carpintería en el jardín. Los hombres, que al principio apenas se podían mirar a los ojos, habían descubierto en la carpintería un terreno común donde podían trabajar codo a codo, construyendo no solo muebles, sino también una amistad improbable. Papá, llamó Rafael, corriendo hasta la puerta trasera, el castillo de arena que hicimos con Gabriel tendrá una torre de madera de verdad. Diego levantó la mirada de su trabajo, sonriendo a su hijo. Sí, campeón.
Tu tío Miguel me está ayudando a hacer algo especial para ustedes. La palabra tío salió naturalmente, al igual que tantos otros cambios que se habían instalado en sus vidas. Los niños fueron los primeros en adaptar su lenguaje, creando nuevos títulos y lazos con una simplicidad que los adultos envidiaban. Por la noche, después de que los niños finalmente dormían, algunas veces en la casa de Carmen, otras en la de los Morales, los adultos se reunían para conversaciones que iban mucho más allá de la superficie. Recibí una carta de Beatriz hoy, mencionó Isabel durante una de esas noches, su voz temblando ligeramente. Ella quiere vernos. A todos. El silencio que siguió fue pesado. Carmen sintió a Diego tensarse a su lado en el sofá. ¿Qué dice?, preguntó Miguel, tomando la mano de Isabel. Habla de arrepentimiento, continuó Isabel, sacando una carta arrugada del bolsillo. Sobre cómo los tratamientos no están funcionando y quiere hacer las paces antes. Antes de morir, completó Carmen suavemente. Diego se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. La luna llena iluminaba el jardín donde, horas antes, los niños jugaban sin preocupaciones. No sé si puedo, admitió, su voz áspera. No sé si puedo mirarla ¿Y perdonarla?, preguntó Carmen amablemente, levantándose para estar a su lado. Sí, susurró. Aunque sé que su acción nos trajo hasta aquí, aunque vea toda la belleza que nació de este dolor, sigue doliendo. Isabel se acercó a la pareja, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tal vez no necesitemos perdonarla hoy, sugirió. Tal vez solo podamos escuchar. Por nosotros. Por los niños. Para poder contarles algún día que elegimos ser más grandes que nuestro dolor. Miguel se unió a ellos, formando un círculo silencioso de apoyo mutuo. Y tal vez, añadió, eso es lo que los niños nos enseñan todos los días, que el amor puede existir más allá del dolor, más allá de lo que creemos posible. Carmen pensó en todas las pequeñas transformaciones que habían presenciado en los últimos meses. Como Antonio, siempre tan independiente, ahora buscaba el abrazo de Isabel cuando estaba triste. Como Lucas se había convertido en un protector natural de Manuel, siempre asegurándose de que el más callado de los trillizos fuera incluido en los juegos. Como Gabriel y Rafael. Eran inseparables, compartiendo un lenguaje propio hecho de miradas y sonrisas. Los niños, dijo finalmente, ya perdonaron sin siquiera saber que estaban perdonando. Simplemente aman, sin condiciones, sin barreras. Diego se volvió hacia ella, sus ojos encontrándose con los suyos con una intensidad que la hizo recordar los primeros días de su amor. ¿Cuándo me perdonaste?, preguntó suavemente. ¿Por haber dudado? ¿Por haberme ido? Carmen sintió las lágrimas rodar por su rostro. Creo que fue gradual, respondió honestamente. Cada vez que te veía con los niños, cada momento que elegías quedarte y luchar por nuestra familia, por todas nuestras familias. Isabel y Miguel compartieron una mirada cargada de comprensión. Ellos también habían recorrido su propio camino de perdón. Perdón a sí mismos por no haberse dado cuenta, perdón al destino por haber jugado con sus vidas de manera tan cruel y aún así tan hermosa. Entonces tal vez, sugirió Isabel, podamos ver a Beatriz no para perdonarla inmediatamente, sino para comenzar nuestro propio viaje de sanación. Para mostrar a los niños que a veces el amor requiere coraje. Diego respiró hondo, mirando la foto de los 6 niños que ahora ocupaba un lugar destacado en la pared, un momento capturado en la playa, sus sonrisas brillando bajo el sol del atardecer. ¿Juntos?, preguntó, extendiendo su mano. Juntos, respondieron los demás, uniendo sus manos en un círculo de promesa y esperanza. Esa noche, antes de dormir, Carmen pasó por la habitación donde los niños dormían. Antonio y Mateo compartían la litera de arriba, sus respiraciones sincronizadas en un sueño profundo. Manuel estaba enrollado con su manta favorita, Lucas durmiendo protectoramente a su lado. Rafael y Gabriel se habían quedado dormidos en medio de un cómic, sus manos casi tocándose. La escena era un testimonio silencioso del poder del amor, un amor que trascendía la sangre, el ADN y la circunstancia. Un amor que había transformado una tragedia en un milagro, una mentira en una verdad más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Y mientras cerraba suavemente la puerta, Carmen supo que estaban listos para el siguiente paso en su viaje. Listos para enfrentar a Beatriz, no con ira o venganza, sino con la fuerza que venía de saber que a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de nuestros mayores dolores. Ese encuentro cambiaría a todos ellos de maneras que no podían imaginar, trayendo un cierre que ninguno de ellos sabía que necesitaba y abriendo puertas para un futuro aún más rico en amor y comprensión.
La sala de espera del hospital llevaba esa atmósfera pesada típica de momentos decisivos. Carmen sostenía la mano de Diego con fuerza, sus dedos entrelazados buscando consuelo mutuo en el silencio. Isabel mantenía la cabeza apoyada en el hombro de Miguel, sus ojos cerrados en una oración silenciosa. El pasillo blanco y aséptico parecía amplificar cada latido de sus corazones ansiosos. Más temprano esa mañana, mientras se preparaban para ese momento, los niños habían notado que algo importante estaba por suceder. Manuel, siempre el más sensible de los trillizos, se había aferrado a la pierna de Carmen con más fuerza de lo habitual. ¿Vas a volver pronto, mamá?, preguntó, sus grandes ojos oscuros llenos de preocupación. Sí, mi amor, prometió Carmen, besando su frente. Y cuando volvamos, haremos todos ese pastel de chocolate que tanto les gusta. ¿Con más cobertura?, preguntó Lucas, ya al lado de Manuel, su brazo protector alrededor del hombro del amigo. Con más cobertura, confirmó Isabel, su voz suave tratando de enmascarar su propia ansiedad. Ahora, sentados en esa sala de espera, ese momento parecía haber ocurrido en otra vida. Beatriz había pedido verlos por separado. Carmen y Diego serían los primeros, una decisión que ella había tomado. Específicamente, empezar por la pareja que más había herido, explicó a través de Elena, quien seguía siendo el puente entre ellos. Cuando la enfermera vino a llamarlos, Carmen sintió que sus piernas temblaban. Diego la apoyó, su presencia sólida a su lado recordándole que ya no estaba sola. La habitación del hospital era más pequeña de lo que esperaban, con las paredes de un suave tono azul que intentaba, sin mucho éxito, aportar algo de confort al ambiente. Lo primero que Carmen notó fue lo frágil que se veía Beatriz en la cama del hospital. La enfermedad había consumido su fuerza física, transformándola en una versión más pálida y delicada de sí misma. Pero sus ojos, aquellos ojos que habían planeado una venganza tan elaborada, aún mantenían una intensidad perturbadora. Vinieron, dijo Beatriz suavemente, su voz poco más que un susurro en el aire acondicionado de la habitación. Diego apretó la mano de Carmen con más fuerza, y ella pudo sentir el leve temblor en sus dedos. Sí, respondió él, su voz controlada pero cargada de emoción contenida. Vinimos. ¿Las niñas? Beatriz comenzó, vacilante, jugando nerviosamente con el borde de la sábana del hospital. ¿Cómo están? Carmen sintió que su corazón se apretaba. Era fascinante cómo, en medio de todo el dolor y la confusión, eran los niños los primeros en los que todos pensaban. Era como si esos pequeños seres tuvieran el poder de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Están felices, respondió ella honestamente, sorprendida por la suavidad de su propia voz. Todas ellas. Manuel finalmente está hablando más, ¿sabías? Y Antonio, tiene esa manera especial de hacer sonreír a todos, incluso en los días más difíciles. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Beatriz, creando senderos brillantes en su piel pálida. Nunca imaginé, cuando hice lo que hice, nunca pensé que podría crear algo hermoso a partir de tanto sufrimiento. Carmen completó suavemente, dando voz al pensamiento que todos habían compartido en algún momento. Beatriz asintió, secándose las lágrimas con manos que temblaban visiblemente. Quería hacerte daño, Diego, admitió, su voz quebrándose. Quería que sintieras el mismo dolor que yo sentí cuando me dejaste. Pero terminé lastimando a tantas personas inocentes, niños inocentes. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó Diego, y Carmen pudo sentir la lucha en su voz, la batalla entre la antigua ira y una comprensión recién descubierta. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Porque la muerte tiene una forma de aclarar nuestras prioridades, respondió Beatriz, una sonrisa triste tocando sus labios resecos. Y porque necesito que sepan que me arrepiento. No del amor que surgió, nunca podría arrepentirme de eso, sino del dolor que causé en el proceso. De las noches en que lloraron, de las dudas que sembré, de los momentos que robé. Carmen se vio moviéndose hacia la cama, sorprendiendo a todos, incluso a ella misma. Era como si su cuerpo supiera, antes que su mente, que este era un momento de sanación, no de recriminación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo, sentándose en el borde de la cama del hospital. Es que, a través de tu acción, por más equivocada que haya sido, descubrimos que el amor no tiene límites. Que la familia es mucho más que sangre. Es elección, es presencia, es la decisión diaria de amar, incluso cuando es difícil. Las palabras parecieron tocar algo profundo en Beatriz. Extendió una mano temblorosa, que Carmen, después de un momento de duda que pareció durar una eternidad, tomó.
Podrías odiarme, susurró Beatriz, con los ojos fijos en sus manos unidas. Podríamos, concordó Diego, acercándose también, su voz más suave ahora. Pero elegimos amar. Porque fue el amor lo que nos salvó, lo que salvó a nuestros niños, lo que nos mostró un camino a través de la oscuridad que tú creaste. Cuando Isabel y Miguel entraron, algunos minutos después, encontraron una escena que nunca habrían imaginado. Carmen sentada al borde de la cama, aún sosteniendo la mano de Beatriz, mientras Diego estaba a su lado. Sus barreras lentamente se disolvían ante la fragilidad humana frente a ellos. Ustedes crearon algo extraordinario, dijo Beatriz, mirando a las dos parejas con los ojos llenos de lágrimas. Algo que yo, en mi amargura, nunca podría haber previsto. Una familia que trasciende todas las expectativas, todas las reglas. Los niños nos enseñaron, respondió Isabel, su voz suave mientras se acercaba. Nos mostraron que el amor no necesita ser dividido, solo se multiplica. Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento compartido solo añade más luz a nuestras vidas. Miguel puso una mano en el hombro de Diego, un gesto de solidaridad masculina que decía más que 1000 palabras. Y nos enseñaron sobre el perdón. No porque lo hecho esté bien, sino porque cargar con rabia solo nos impide vivir plenamente el amor que hemos encontrado. Beatriz cerró los ojos, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro demacrado. Me dan más de lo que merezco. No se trata de merecer, dijo Carmen suavemente, apretando levemente la mano de Beatriz. Se trata de elegir ser la mejor versión de nosotros mismos, por nuestros niños, por nuestra familia. Se trata de transformar el dolor en amor, la amargura en esperanza. Cuando salieron del hospital esa tarde, algo había cambiado dentro de cada uno de ellos. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, permitiendo que el amor que habían construido brillara aún más fuerte. En casa, encontraron a los 6 niños jugando bajo el cuidado de Dolores, quien se había convertido en una abuela para todos ellos, distribuyendo amor y galletas caseras con igual generosidad. Los niños corrieron a recibirlos con abrazos y sonrisas, sus risas llenando el aire con una alegría pura y sin complicaciones. Mamá, llamó Antonio, tirando de la blusa de Carmen con esa urgencia típica de los niños que tienen algo importante que compartir. ¿Podemos contarles la historia que inventamos hoy? Los adultos se sentaron en círculo en la alfombra del salón, los niños acomodándose naturalmente entre ellos como piezas de un rompecabezas que siempre estuvieron destinados a encajar. Lucas comenzó la historia, su voz animada pintando imágenes de una familia mágica que crecía no a través de la sangre, sino del amor. Carmen miró a su alrededor, su corazón rebosante de gratitud. Allí estaban ellos, 2 familias que el destino había entrelazado de la manera más inesperada, transformando el dolor en belleza, el sufrimiento en amor. Las caritas animadas de los niños brillaban con una alegría que no conocía límites ni etiquetas, una alegría que había nacido de la misma adversidad que había intentado separarlos. Diego le sostuvo la mano, sus dedos encontrándose con los de ella con la familiaridad de un amor renovado y fortalecido por la prueba. Al otro lado, Isabel entrelazó sus dedos con los de ella, formando una cadena de apoyo y comprensión. Miguel completó el círculo, y en ese momento, rodeados por el sonido de las risas de sus niños y el olor a chocolate que venía de la cocina donde Dolores preparaba el pastel prometido, supieron que habían encontrado algo precioso, una familia que trascendía todas las definiciones convencionales, un amor que no conocía límites. El sol se ponía afuera, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, mientras dentro de la casa, 6 niños y 4 adultos seguían escribiendo su historia extraordinaria, una historia sobre cómo, a veces, los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de nuestras mayores pruebas, y cómo el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las situaciones más improbables en milagros diarios. Y así, entre risas y cuentos, abrazos y pequeños momentos de alegría compartida, continuaron su viaje juntos, sabiendo que el verdadero milagro no estaba en la sangre que corría por sus venas, sino en el amor que habían elegido cultivar en sus corazones. Un amor que, como los colores del arco iris después de la tormenta, demostraba que la belleza más profunda a menudo nace de los momentos más oscuros. Queridos amigos que han seguido esta historia hasta aquí, espero que haya tocado sus corazones tanto como tocó el mío al contarla. Si se emocionaron, se identificaron o simplemente disfrutaron de este viaje de amor y superación, dejen su comentario abajo. Compartamos nuestras propias historias de amor, perdón y transformación. No olviden darle un like y suscribirse al canal, para más historias que celebran el poder transformador del amor y la familia. Hasta la próxima historia.